Para muchos, en realidad, este tema de la Biblia en Turquía o la Biblia de Ankara, o también llamada la Biblia de Bernabé, o el Evangelio de Bernabé, así se le reconoce de lo que vamos a hablar hoy en día, para muchos está estremeciendo al Vaticano. Pero hay que decir un par de cosas. Desde mi punto de vista, lo que vamos hoy día a conocer, que es la Biblia de Bernabé o la Biblia de Turquía, que es la que está apareciendo en pantalla, una Biblia que fue confeccionada, o un evangelio de 52 páginas en cuero, con letras de oro, avaluado en $25 millones, Wow. ¿ya? Aproximadamente, del siglo VI antes de Cristo, que fue encontrado, querido Ignacio, en una operación contra el contrabando realizada por la policía de Turquía en el año 2000, y que en el año 2010 este texto fue entregado al Museo Etnológico de Ankara. Este texto, para muchos, está estremeciendo al Vaticano. ¿Podríamos definirlo como un nuevo Viejo Testamento? Lo podríamos definir como un texto apócrifo. Y apócrifo son todos estos textos que no son reconocidos por la tradición bíblica. Por eso, en realidad, si bien es cierto, muchos dicen que esto estremece al Vaticano, estremece a la Iglesia, en realidad no, porque ¿qué es lo que sucede? Que la Iglesia no los reconoce. Es verdad que los estudia, es verdad que el Papa Benedicto XVI ha pedido ver esto y una copia en su momento dado, pero no son reconocidos por la Iglesia. Y que son señales también de un momento de crisis y decadencia también de la Iglesia Católica, eso hay que señalarlo. Uno tiene que darse cuenta en el contexto que está la Iglesia, para bien o para mal, pero la Iglesia está viviendo un cisma. Estamos en un cisma de la Iglesia, el cisma donde hay dos papas. En estricto rigor, no hay un papa. Está el Papa Francisco por un lado, y está el Papa Benedicto, que es un papa emérito, un papa que renunció. Exacto. Son cosas que uno tiene que contemplar, porque cuando uno ve que se está en un cisma, en estricto rigor, cuando siempre el representante en la tierra de Jesús tiene que ser un papa nomás. Esto es un escándalo en el fondo. Aunque no lo quieran ver, no lo quieran tocar, es un escándalo. Claro. ¿Ya? Pero también por otro lado uno ve, todos los problemas que tiene a nivel de los bautismos, cada vez son menos los bautizados de la Iglesia. Los escándalos de pedofilia. Y estos textos apócrifos que han ido surgiendo en último tiempo, como los evangelios gnósticos, como el evangelio de Judas, como el evangelio de María Magdalena, y ahora el evangelio de Bernabé, o la Biblia turca, como se le ha llamado. No le genera mayores problemas porque, mira, ¿qué es lo que sucede? En momentos de crisis, generalmente estas instituciones, en vez de abrirse a revisar sus postulados y sus principios e incorporar las tradiciones que se están descubriendo, lo que hacen es volverse sumamente rígidas y herméticas. Y terminan después, según la historia, muchas de estas instituciones terminan decayendo por lo rígida que se transforma. Entonces, esto que vamos a ver hoy día no afecta a la Iglesia Católica, porque es apócrifo. Pero sí es verdad que la Iglesia es una dentro de 5.000 iglesias de base cristiana. Y hoy en día hay muchas iglesias que están buscando que se publiquen estos textos, porque quieren conocer el verdadero origen del cristianismo. Entonces, así es la historia. Y esta Biblia es, en este sentido, un tesoro. Se le atribuye
y entrando en materia, se le atribuye que fue lo que se llama el Evangelio de Bernabé, que es uno de los apóstoles de Jesús. Sin embargo, fue escrita en el siglo V a VI después de Cristo, por lo tanto, es evidentemente que no fue escrita por Bernabé, pero sí es muy posible que hayan sido escritas por discípulos de Bernabé. En este sentido, es falsaria en cuanto a que no es el original de Bernabé, pero sí es genuina también, o auténtica, en el sentido de que transmite un lejano manuscrito del apóstol Bernabé, que también es apócrifo. Porque recordemos que el concilio de Nicea del 325 fue el concilio que reconoció solamente unos textos que son los cuatro evangelios, y el resto lo mandó quemar. Lo fantástico de todo esto, que apenas quedaba una copia del Evangelio de Bernabé, y ahora apareció esta, que se le llama la Biblia de Turquía, y que habla en el fondo de una tradición bastante distinta a la tradición que se conoce comúnmente, a la tradición canónica. Mira, hoy en día hay alrededor de 150 documentos apócrifos que lo están tomando diferentes iglesias y diferentes tradiciones para poder reconstruir el cristianismo antiguo. Por lo tanto, yo creo que al margen de cualquier cosa, lo mejor es ver lo que dice el Evangelio de Bernabé. ¿Qué es esto? Fíjate tú que también una de las particularidades está escrito en piel, con el paso del tiempo se ha deteriorado y se ha puesto negra, pero también hay unos dibujos de Jesús con sus 12 discípulos en la última cena. Por lo tanto, es un patrimonio, es una joya de la Escritura, aunque no haya sido el original de Bernabé, ¿ya? ¿Te parece que veamos qué es lo que dice? Porque, veamos, aquí están los grandes cuestionamientos, o más bien dicho, por qué lo que al menos algunos teólogos de la iglesia están temblando, según algunos, ¿ya? El fragmento dice lo siguiente, son 52 páginas. Yo afortunadamente logré obtener algunos pasajes de la traducción. Y dice lo siguiente: en el momento en que los judíos se preparaban para ir a capturar en el huerto de los olivos a Jesús, este fue arrebatado al tercer cielo. Fíjate lo que dice. Primero, te señala que los judíos fueron a capturar a Jesús en el huerto de los olivos. La tradición que uno conoce es que un destacamento romano fue allá. Entonces, esto está culpando a los judíos. Es controvertido, ¿ya? Pero antes de que llegaran, Jesús fue arrebatado al tercer cielo. Siempre es bueno recordar los estratos divinos, porque está el hombre, después viene el primer estrato divino, que son los ángeles, después vienen los seres fantásticos, como las ondinas, los duendes, el alicanto y todos estos seres mitológicos. Y en el tercer cielo están los dioses, semidioses, dioses zoomórficos. Pues bien, Jesús, según esto, fue arrebatado al tercer cielo. Después siguen 4 cielos más todavía. Fue arrebatado al tercer cielo. Dice, porque no morirá hasta el fin del mundo Jesús. Y se crucificó a Judas en su lugar. Eso es lo que dice. Yo estoy leyendo y compartiendo con los amigos, contigo, con los amigos en casa, lo que dice el Evangelio de Bernabé. Muy revelador esto. Revelador.
si Judas fue crucificado en lugar de Jesús, teológicamente uno no podría esperar la resurrección, por un lado. Por otro lado, también es bueno recordar una cosa, que respecto de que aquí a los judíos aparecen capturando en el huerto eso, desde mi punto de vista, es verdad que estaban en contra de Jesús, los líderes del templo de Jerusalén, pero quienes mandaron a capturar era un destacamento romano. Y a Jesús, el acta romana dice que fue muerto a mors agravata. Eso dice el acta romana, es decir, los romanos mandaron a matar a Jesús. No significa que los judíos no hayan participado y están de acuerdo, pero los que mandaron a matar a Jesús, según las actas romanas, fueron ellos. Y amors agravata significa, mira, la amors agravata es una sentencia a muerte que solamente opera contra los sediciosos, es decir, sediciosos contra el Imperio Romano. Según esto, Jesús, según el análisis que nosotros hacemos, Jesús era un sedicioso contra el Imperio Romano, que era uno de los enemigos. Y aquí aparece esto. Lo que sucede es que este evangelio de Bernabé tiene una influencia muy fuerte del Islam. Entonces, uno tiene que comprender un poco que al menos aparezcan los judíos de alguna forma siendo culpados, pero no es coherente con las actas romanas. Ahora, es coherente con que ambos, los romanos y los otros, también facilitaron. Los judíos no estaban de acuerdo con que era el Mesías, pero los que mandaron a matar a Jesús fueron los romanos, amors agravata. Ahora, fíjate lo que dice. Es decir, que en vez de Jesús fue tomado Judas, y Judas fue crucificado. Mira, aquí uno tiene que unir ciertas cosas con el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas narra en uno de los pasajes que el único apóstol, discípulo que comprendía verdaderamente el plan de Jesús era Judas. Y si él se ofreció para ir a la cruz, es coherente con esa amistad o ese entendimiento que narra el pasaje de Judas. Pero hasta ahora lo que conocíamos es que Judas lo había traicionado. Sí, pues. Es que mira... O sea, el traidor en esta Biblia se convierte en una suerte de mártir. Efectivamente. Tú lo dijiste. Porque dice, tercer pasaje, Dios permitió que el discípulo traidor pareciese a los judíos hasta tal punto semejante en su rostro a Jesús, que lo tomasen por él y que como tal lo entregasen a Pilatos. Es decir, se transforma, o sea, Dios permitió una transformación en el rostro. Ahora, ¿qué transformación puede ser? A mí me hace la pregunta, mira, el rasgo más distintivo de Jesús es uno nomás. Jesús tenía el cabello largo. Ese es el único rasgo incuestionable de la figura de Jesús. Porque Jesús era un nazir. Un nazir era un primogénito que toma un voto político religioso o político o religioso. Y Jesús era un primogénito que tomó el voto político y el voto religioso. Y estos nazires se dejaban el pelo largo. Entonces yo me pregunto, ¿habrá sido Judas un nazir también? Un primogénito que toma un voto político religioso, que se entendió con Jesús según el Evangelio y que toma y se transforma, es decir, Judas tenía el pelo largo entonces. Y eso es ser nazir, cosas que dan para pensar.
Aquella semejanza era tamaña que la misma Virgen María y los mismos apóstoles fueron engañados por ella, es decir, confundieron. Y el día en que se publicó el decreto del gran sacerdote, la Virgen María volvió a Jerusalén con Jacobo, con Juan y conmigo, con Bernabé. Fíjate dónde nos estamos metiendo. Jesús no murió en la cruz. Fue crucificado, según el Evangelio de Bernabé, Judas. Judas no lo traicionó. Judas, al contrario, era el único en este sentido que conocía los planes más secretos. Y según esto, era crucificarse en vez de Jesús. Ahora, Dios tomó a Jesús antes y lo llevó al tercer cielo. Paréntesis, ¿quién resucita entonces al tercer día? Buena pregunta. Esto no lo señala. No hay, al menos en los textos que tengo en mi poder, no aparece ese problema, digamos, ¿ya? Pero dice lo siguiente: y temerosa de Dios, y aún sabiendo que el decreto del gran sacerdote era injusto, ordenó a los que residían con ella que olvidasen a su hijo, profeta tan santo y muerto, sin embargo, con tanta ignominia. El texto reconoce a Jesús como profeta. Este texto es tremendamente delicado, porque algunos medios y algunos estudiosos de Teherán, en Irán, han dicho que es el texto que reconoce a Jesús como profeta y que en realidad no era hijo de Dios. Solo un profeta. Solo un profeta. Pero vamos por parte, porque aquí dice, o sea, es reconocido como profeta. Esto es muy importante. En muchas tradiciones, como hemos visto en otros capítulos, Jesús nunca quiso ser el Mesías de los judíos. Pero aquí aparece como un santo profeta, y la madre de Jesús le dice a los que lo seguían que lo olvidasen al profeta santo por esta muerte ignominiosa. Claro, ignominiosa, ¿por qué? Porque Jesús resucitaba a los muertos. Hacía milagros de resucitar a más de un muerto, como Lázaro. Y sin embargo murió crucificado en la forma más brutal. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios le haya ocurrido esto? Entonces mejor olvidemos, dijo la María, según esto. Mas Dios, que conoce lo que pasa en el corazón de los hombres, comprendía que estábamos abrumados de dolor a causa de la muerte de Judas, la cual mirábamos como la de Jesús mismo, nuestro Maestro, y que experimentábamos el más vivo deseo de verlo después de su resurrección. Jesús prometió volver al tercer día. Y según esto, no podía volver al tercer día porque no había muerto en la cruz. Exacto. Al menos es controvertido todo esto. El origen del cristianismo, querido Ignacio, tiene más matices de lo que nos han dicho durante los últimos 2000 años. Y los estamos descubriendo. He aquí por qué los ángeles que guardaban a la Virgen María subieron al tercer cielo. De nuevo el tercer cielo. Es muy fantástico porque esto es metafísica. Es lo que está más allá de la física. Este es el mundo espiritual que ha sido borrado. Pues aquí se recuerda el tercer cielo donde habitan los dioses semidioses, dioses zoomórficos de Egipto. Habitan ese tercer cielo según la tradición.
El tercer cielo en que Jesús estaba acompañado de sus ángeles y lo enteraron de lo que ocurría en la tierra. Es decir, le fueron a informar los ángeles de lo que ocurría en la tierra a Jesús. Entonces, Jesús pidió a Dios que le diese medios de ver a su madre y a sus discípulos. Jesús y Dios en el tercer cielo. ¿Qué Dios es ese que está en el tercer cielo? Es bueno preguntarse eso. Cuando nosotros leíamos la Atlántida, en un momento dado los dioses se repartieron la tierra. Cuando nos vamos a las tradiciones sumerias, los dioses habitaban la tierra. Cuando nos vamos a las tradiciones antiguas de Egipto, pero estaba en el tercer cielo. Y Dios, según el texto de Bernabé. Paréntesis, en Twitter nos pone aquí Marcellus Maximum. Dicen que Atlántida podría haber sido una gran nave extraterrestre, por eso que se ha visto a la Atlántida en varios lados. No me calza eso dentro de las tradiciones. Son buenas esas aclaraciones en función de lo que comenta enérgicamente nuestros amigos en Twitter. Sí, es una bonita historia de ciencia ficción, pero no calza. La Atlántida, según todo lo que era, es un continente. Es bueno decirle eso a nuestros amigos. Y que bueno, y que da para mucha más fantasía la Atlántida. Seguimos. Y Dios, lleno de misericordia, ordenó a 4 de sus ángeles más queridos, Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel, que llevasen a Jesús a la casa de su madre y que la guardasen allí durante 3 días consecutivos, no dejándolo ver por más personas que por las que creyesen en su doctrina. Y Jesús, rodeado de esplendor, llegó a la habitación en que estaba la Virgen María con sus 2 hermanas, y Marta con María Magdalena, y Lázaro conmigo, y Juan con Jacobo y con Pedro. Y al verlo fuimos presa del pavor, que caímos todos al suelo como muertos. Se les presenta Jesús llevado por los 4 grandes ángeles. Es decir, la resurrección no fue porque Jesús nunca murió. ¿Quién lo bajó? Porque, a ver, aquí uno tiene que ser sumamente claro. ¿Se vaporizó? ¿Se le generó la teletransportación como Star Trek? ¿O bajaron del cielo acompañados en una nave espacial? ¿O cómo? Entonces unos dicen, los más creacionistas, los más fanáticos religiosos, que era el espíritu que se encarnaba y se evaporaba, algo nunca visto, salvo en Star Trek. Pero si tomamos la teoría de los alienígenas ancestrales, eran una especie de seres con mucho poder que bajan a la Tierra en naves espaciales. Los dioses tenían siempre, es bueno recordarlo, tenían mucha fuerza, tenían un resplandor que iluminaba, que causaba pavor y miedo. Eso está en las tradiciones y en todas las tradiciones. Y gozaban de la inmortalidad. Esas son las cualidades de estos dioses de la antigüedad que se tomaban la tierra, que se mezclaban con hombres y que están registrados en todas las antiguas tradiciones. Tú los veías e incluso les tenías que hacer monumentos como los zigurati y otras tantas cosas. Y resplandecían. Y Jesús bajó rodeado de un resplandor también. ¿De qué estamos hablando?
porque esto del resplandor es coherente con el resplandor de aquellos dioses antiguos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo no es la resurrección de Jesús en este texto, sino que la manifestación de Jesús en la casa de María. Mas Jesús, levantando a su madre y a sus discípulos, dijo: no temáis, ni lloréis, porque vivo estoy, y no difunto como me habéis creído. Vivo estoy. Y cada cual permaneció largo tiempo como fuera de sí ante el asombro de ver a Jesús, a quien juraban muerto. Nunca murió, según esto. Pero vuelvo aquí. ¿Cómo uno entiende esto? ¿Cómo uno entiende que Jesús subió a los cielos superiores, al tercer cielo, y después bajó? Paréntesis, doctor Feil, ¿hace cuánto que se descubre esta nueva Biblia de solo 50 y tantas páginas? En el año 2000. Es muy reciente. Es muy reciente. En el año 2000 se descubre en una operación contra el contrabando de la policía de Turquía. Y la preservaron durante 10 años en bastante buenas condiciones, y en el año 2010 fue entregada al Museo Etnográfico de Ankara, donde actualmente se encuentra. Avaluada en por lo menos unos 25 millones de dólares, ese texto que está ahí, y que forma parte de los apócrifos, no reconocidos por la Iglesia, y que habla de una tradición que es la que estamos viendo, donde Judas reemplaza a Jesús en la cruz. Y sigo el otro pasaje. Y con grandes gemidos la Virgen exclamó: te ruego, hijo mío, que me digas por qué, habiéndote dado Dios el poder de resucitar a los muertos, has sufrido la muerte tú, con gran vergüenza para tus parientes y para tus amigos, y con gran oprobio para tu doctrina, de suerte que todos los que te amaban están como heridos de estupor y de agonía. La media pregunta que le hace, claro, ¿cómo alguien que resucita, que tiene ese poder milagroso de levantar a los muertos, y que todos sus discípulos hablaban de... Jesús hizo muchos milagros según las tradiciones. Esto es creencia, obviamente. No hay cómo comprobarlo, más que a través de la creencia. Bueno, ¿cómo lo resucitó y cómo se permitió después que muriera en esto? Entonces la explicación es que, claro, es el sacrificio, según la tradición cristiana, católica y otras, es el sacrificio. Jesús entrega su cuerpo en sacrificio para salvar a la humanidad. Pero aquí te plantea un problema doctrinal tremendo, María. ¿Qué dice Jesús? Mas Jesús, abrazando a su madre, repuso: puedes creerme, madre mía, cuando afirmo que nunca he muerto y que Dios me ha reservado hasta el fin del mundo. Los dioses tienen en la tradición antigua tienen el poder de la inmortalidad. Así está escrito en las tradiciones antiguas de muchas civilizaciones. Que Dios le entregó la inmortalidad a Jesús. Y lo que es más, él dijo: nunca he muerto. Jesús, según este texto, nunca murió en la cruz. Increíble, doctor Feil. Revelador y muy controvertido. Controvertido. Yo creo que a muchos, por lo menos a varios en el Vaticano, esto le mueve el piso. A pesar de que hemos discutido acá que no es tan así. Pero
¿Tú crees eso? O sea, me parece increíble que un texto que aparece de modo tan reciente A ver, plantea una teoría tan distinta a la que ya conocemos. a ver, a la institución no le mueve el piso. Como dijimos, la jerarquía no le mueve el piso. Sí, a sus fieles. A sus fieles sí. Pero a la al Vaticano no le mueve el piso. Pero a los fieles sí, a los cristianos sí. Y sobre todo a los millones de cristianos de iglesias que no son la católica, que están buscando la verdad. Mira, desde 1945, con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, los textos gnósticos y los evangelios que se han aparecido, nosotros estamos en un momento de revelación. Lo hablábamos un poquito la semana pasada con todo lo que es el Apocalipsis. Nosotros estamos en un momento de revelaciones para la humanidad y que son pruebas que tenemos que pasar para poder evolucionar.